Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas. Tercera parte, Visiones del Antiguo Testamento. 24. Historia de Semíramis. La madre de Semíramis había nacido en la región de Nínive. En lo exterior parecía esta niña tímida y recatada, pero a escondidas era disoluta y desenfrenada. El padre era un hombre de la Siria, envuelto en la mayor corrupción del culto de los ídolos. Fue muerto después del nacimiento de Semíramis. Todo esto tenía relación con las visiones diabólicas y adivinaciones que se ejercían entonces. Semíramis nació lejos de la Caldea, en Ascalón de la Palestina, y fue criada por los sacerdotes en la soledad, bajo el cuidado de unos pastores del lugar. Semíramis solía estar, cuando niña, en las montañas solitarias. A veces veía a los sacerdotes de los ídolos con ella o con su madre, que se detenía en sus correrías o cacerías contra las fieras. He visto al diablo, en forma de niño, jugando con ella, de manera que he visto más tarde al niño Juan en el desierto jugando con los ángeles y ayudado por ellos. He visto también que pájaros de alas variopintas volaban en torno de la niña y le traían juguetes curiosos. No recuerdo ya ni puedo expresar cuántas cosas se hacían con ella. Era la más repugnante idolatría y corrupción. Ella era de hermosa presencia, llena de ciencia diabólica, y todo le salía al sabor de sus deseos. Semíramis fue entregada primero, siempre por razón de manejos ocultos, como esposa a un personaje guardador de ganados del rey de Babilonia. Más tarde llegó a ser esposa del rey mismo. Este rey había sojuzgado a un pueblo lejano del norte, y una parte lo había llevado como esclavo a su comarca. Este pueblo fue cruelmente tratado por la reina Semíramis, cuando quedó sola en el reino, y obligado a tratar en las grandes obras de edificación. Semíramis fue tenida como una diosa por su pueblo. He visto a la madre de Semíramis dirigiendo grandes correrías contra temibles fieras y llevando un pequeño ejército de hombres sobre camellos, asnos rayados y caballos. La he visto, en una ocasión, llevando sus correrías a Arabia en dirección al Mar Rojo, donde vivía Job. Estas mujeres cazadoras eran sumamente ágiles y cabalgaban como los hombres. Estaban vestidas hasta las rodillas y tenían correas sujetas en torno de las piernas. Llevaban sandalias que tenían un resalto como figuras grabadas en diversos colores. Los sacos cortos que usaban estaban adornados de plumas finas y variopintas de diversas formas. Los pechos y los brazos los cruzaban correas adornadas de plumas, y sobre los hombros llevaban una especie de collar de plumas entretejidas con piedras preciosas o perlas. Cubrían la cabeza con gorra de seda roja o de algodón, y delante de la cara llevaban un velo dividido en dos mitades, con el cual se defendían del viento o del polvo. Detrás flotaba al viento un pequeño manto. Las armas eran venablos, arcos y hachas. A los costados llevaban el escudo. Por este tiempo las fieras se habían multiplicado en gran manera. Los cazadores las rodeaban desde grandes extensiones y las obligaban a reunirse en un sitio propicio donde les era más fácil exterminarlas. Cavaban fosos y hacían trampas para cazarlas, y allí las ultimaban con lanzas y palos. He visto a la madre de Semíramis cazando al animal que Job describió con el nombre de Behemoth. Cazaban tigres, leones y otros animales semejantes. En estos primeros tiempos no he visto monos. También cazaban en las aguas, donde ejercían, por medio de ella, varias supersticiones y artes diabólicas. La madre de Semíramis no era, exteriormente por lo menos, tan depravada como su hija. Con todo, tenía un aspecto demoníaco y era de fuerza y osadía terribles. Fue algo espantoso verla cómo luchaba contra un terrible hipopótamo del Nilo, hasta arrojarse en el agua en su persecución. Cabalgaba sobre un dromedario y persiguiendo su presa, cayó en las aguas. Fue después venerada como diosa de caza y tenida por bienhechora de los pueblos. Nota: Semíramis
a quien la historia presente como fábula aparece como persona real en las visiones de Ana Catalina. Fue reina de Asiria y Babilonia. Se casó con el rey Ninos, al cual hizo matar para reinar sola. Fundó Babilonia, conquistó Egipto y Libia, y reinó durante 40 años, dejando en el trono a su hijo Ninias. Desapareció de la vista de sus súbditos, que la adoraron como diosa. Fin de la nota. (25) Fundación de ciudades en Egipto. Volviendo desde una excursión al África, Semíramis pasó por Egipto, reino fundado por Mesraim, nieto de Cam, el cual a su arribo a esas tierras había encontrado ya algunas tribus dispersas y corruptas. Egipto fue fundado y establecido como reino con varias tribus de gentes, y por eso tenía ya a uno, ya a otro de entre ellas como jefe. Cuando llegó Semíramis a Egipto, había 4 ciudades. La más antigua era Tebas, donde vivía una raza más esbelta, ágil y activa que en la ciudad de Memphis, cuyos habitantes eran de raza inferior. Estaba situada en la orilla izquierda del Nilo, a donde se llegaba por un largo puente. En la parte derecha estaba el castillo, donde en los tiempos de Moisés vivió la hija del faraón. Los habitantes oscuros, de cabellos lanosos, fueron desde los primeros tiempos esclavos y nunca reinaron sobre el país. Los que primero llegaron a edificar a Tebas vinieron, me parece, de otras partes del África. Otros vinieron a través del Mar Rojo, por el lugar donde más tarde pasaron los israelitas. La tercera ciudad se llamaba Chume en un principio, luego Heliópolis. Está situada muy lejos de Tebas. Cuando María, José y el niño Jesús huyeron a Egipto, había aún grandes edificios en torno de esta ciudad. Más abajo de Memphis está la ciudad de Sais. Creo que es más antigua que Memphis. Cada una de estas 4 ciudades tenía su propio rey. Semíramis fue muy honrada en Egipto y aumentó con proyectos y artes diabólicas la idolatría que allí se ejercía. La he visto en Memphis, donde ofrecían sacrificios humanos, hacer planos y ocuparse en observar astros y en obras de magia. No he visto, por este tiempo, al buey Apis, pero sí un ídolo con cabeza como el sol y terminando en cola. Ella dio aquí el plano para la primera pirámide, que se edificó sobre la orilla oriental del Nilo, no lejos de Memphis. En esta obra se vio todo el pueblo obligado a trabajar. Cuando esta pirámide estuvo terminada, he visto volver a Semíramis con un centenar de sus guerreros. Se celebró una fiesta de inauguración y Semíramis fue venerada casi como diosa. Esta pirámide estaba edificada sobre un lugar donde había agua y pantanos. Por eso se había hecho un fundamento sólido, de grandes pilares, que parecía un inmenso puente, sobre el cual se levantó luego la pirámide. Debajo de la pirámide se podía caminar alrededor, como en un gran templo de columnas. Allí debajo habían hecho muchas cámaras, espacios, prisiones y salas. En la parte interior de la pirámide había muchas cámaras pequeñas y en la exterior se veían muchas ventanas y aberturas, de las cuales colgaban paños y lienzos que flotaban al aire. En el interior de esta pirámide se ejercía la más abyecta idolatría, mejor dicho, era el sitio de la observación de los astros, de la magia y de las peores corrupciones. Se sacrificaban niños y ancianos. Astrólogos, hechiceros y magos de toda categoría tenían allí su asiento, su morada y sus diabólicas visiones e ilusiones. En el lugar de los baños había una instalación para purificar las aguas del Nilo. Más tarde he visto mujeres egipcias en grandes orgías en estos baños, relacionadas con las mayores atrocidades del culto a los dioses. Esta pirámide no subsistió mucho tiempo, fue destruida. El pueblo era muy supersticioso y los sacerdotes de los ídolos estaban sumidos en tanta ignorancia, tinieblas
y en tales artes adivinatorias que en Heliópolis preguntaban hasta los sueños de las gentes y los reunían, escribían y conservaban, relacionándolos con las observaciones de las estrellas y astros. Cada vez había más personas magnetizadas con las visiones diabólicas, las cuales mezclaban algo de verdad con falsedades. De este modo se ordenó el culto de los ídolos y aún la cronología de los egipcios. He visto, por ejemplo, que los dioses Isis y Osiris no eran otra cosa que José, virrey de Egipto, y Asenet, su esposa, que los astrólogos de Egipto habían predicho a raíz de visiones diabólicas y que ellos habían colocado entre sus dioses. Cuando llegaron, fueron venerados como dioses. He visto que Asenet se lamentaba y lloraba por ello, y hasta escribió en contra del culto que se le tributaba. (26) Las cronologías del antiguo Egipto. Los sabios modernos que escriben sobre Egipto están en grande error, porque tienen por historia, experiencia y ciencia egipcias muchas cosas que descansan solo en falsas visiones y en sueños astrológicos. Esto está claro, puesto que los egipcios permanecieron siendo un pueblo tan ignorante y de vida tan bestial como lo fueron en efecto. Los sabios tienen a estas influencias diabólicas por cosas imposibles. Las desechan, y como no pueden explicar ciertos misterios del Egipto no admitiendo los influjos demoníacos, se ven forzados a atribuir a los egipcios una gran antigüedad, puesto que tenían ciertos conocimientos y cálculos misteriosos inexplicables. Yo misma he visto que, ya en los tiempos de Semíramis, en Menfis, estos sacerdotes tenían desde entonces grandes pretensiones respecto de la antigüedad, y hacían toda clase de embrollos en los cálculos de sus reyes. Pretendían siempre aparecer como el pueblo más antiguo y confeccionaban cálculos y dinastías de reyes equivocados. Así llegaron a colocarse completamente fuera de toda cronología. Como repetidas veces cambiaban y corregían sus cálculos interesados, al final ya no supieron cuál era la verdadera cronología de su país. Como además solían perpetuar sus fechas equivocadas con grandes edificios y largas inscripciones, la confusión se hizo total e irremediable. He visto que contaban el tiempo de los antepasados y de los descendientes, de tal modo como si el día de la muerte del padre fuera el del nacimiento del hijo. Los reyes siempre discutían con los sacerdotes sobre estos cálculos, e interponían entre sus antepasados a personas que ni siquiera habían existido. He visto que los 4 reyes o faraones que reinaban al mismo tiempo en Tebas, Heliópolis, Menfis y Sais, los calculaban como si hubiesen reinado uno después del otro. He visto también cómo, en ocasiones, contaban un año por 970 días, meses por años y viceversa. Me fue mostrado como un sacerdote que hacía cuentas, le salían siempre 1100 años, donde en realidad no había más de 500. Todas estas cuentas falsas me fueron mostradas en ocasión en que Jesús, en Aruma, hacía la instrucción del sábado y hablaba a los fariseos de la vocación de Abraham y de su estadía en Egipto. Les hizo ver la falsedad de los cálculos exagerados de los sacerdotes egipcios. Jesús les dijo a los fariseos que el mundo tenía entonces 4028 años de existencia. Cuando oí decir esto a Jesús, estaba él mismo en el 31º de su edad. En esta misma oportunidad he visto que mucha gente iba en peregrinación al supuesto sepulcro de Set, a quien tenía por Dios y cuyo sepulcro creían que estaba en Arabia. Estos viajes eran muy peligrosos y largos. Me parece que aún hoy viven algunas de estas gentes, que atraviesan ahora por territorio turco y se les permite pasar precisamente porque se dirigen a ese sepulcro sagrado.